Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén absolutamente radiantes, disfrutando de un día maravilloso y sobre todo, con la misma curiosidad y entusiasmo que nos une cada vez que nos encontramos en este espacio virtual. Hoy, como lo prometimos, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha sido objeto de suspiros, debates apasionados y, por qué no decirlo, de una profunda fascinación colectiva. Un tema que estoy segura ha resonado en los corazones de muchos de ustedes, tal como lo hizo en el mío. Hoy vamos a desentrañar la magia, el misterio y la realidad detrás de la relación entre dos figuras icónicas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no nos limitaremos a los confines de sus personajes en la pantalla, no. Iremos más allá, explorando esa química que muchos sintieron como un fuego que trascendía la ficción, esa promesa que todos, en el fondo, anhelábamos ver hecha realidad. Sí, vamos a hablar de la famosa, la icónica, la casi mítica relación Hande-Kerem. Y créanme cuando les digo que hay muchísimo que desmenuzar, analizar y por supuesto, recordar. Prepárense para un viaje que nos llevará por los laberintos de una historia que, como las mejores novelas, tuvo momentos de ensueño, giros inesperados y, como suele ocurrir, un final agridulce que dejó una huella imborrable en todos nosotros. Así que pónganse cómodos, acomódense en sus sillones favoritos, preparen su bebida predilecta y dispónganse a revivir cada instante, cada detalle, cada chispa que hizo de esta historia algo tan especial. Pero antes de adentrarnos en este fascinante universo, quiero hacerles una invitación muy especial, casi obligatoria. Si son nuevos por aquí y si acaban de descubrir este pequeño rincón de Internet lleno de historias y reflexiones, o si han estado disfrutando de nuestro contenido durante un tiempo, pero aún no se han unido oficialmente a nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. No se van a arrepentir. Este canal es un espacio donde compartimos historias que nos emocionan, análisis profundos que nos invitan a pensar y sobre todo, mucha buena vibra que nos conecta a todos. Así que, ¿qué esperan? Hagan clic en el botón de suscripción y conviértanse en parte de esta gran familia que sigue creciendo cada día. Los recibiremos con los brazos abiertos. Ahora sí, con la casa llena y los corazones latiendo al unísono, vamos a lo que realmente nos interesa. Comencemos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Solo pronunciar sus nombres juntos evoca un torbellino de emociones. Es como si la simple combinación de sus letras creara una melodía que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Su historia, al menos la que conocimos a través de la magia de la televisión, se inició con Sen Kalkapm, esa joya turca que llegó a nuestros hogares bajo el título de Love is in the Air en muchos países de habla hispana. En esta serie, ellos dieron vida a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes que parecían venir de mundos diferentes, dos polos opuestos que, como suele ocurrir en las grandes historias de amor, terminaron por encontrarse y enamorarse perdidamente. Y vaya que nos hicieron creer en ese amor. La química que emanaba de sus interpretaciones era innegable, palpable, casi tangible. Cada mirada, cada sonrisa, cada roce de manos, cada pequeño detalle, hacía que los corazones de millones de espectadores en todo el mundo latieran al mismo ritmo, como si estuviéramos conectados por un hilo invisible de emoción. Y es que su trabajo en la serie fue, sencillamente, magistral. Hande, con su dulzura inconfundible y esa fuerza interior que la caracteriza, nos cautivó por completo en su papel de Eda, una mujer independiente, soñadora, luchadora y con un corazón que desbordaba amor y generosidad. Kerem, por su parte, nos sedujo con ese carisma arrollador, esa sonrisa que iluminaba la pantalla y esa mirada profunda que, como él mismo ha confesado en alguna ocasión, posee una capacidad única para conectar con las personas de una manera muy especial. Juntos crearon una dinámica tan creíble, tan real, que muchos de nosotros, me incluyo, comenzamos a preguntarnos si lo que estábamos presenciando en la pantalla era simplemente una actuación, o si existía algo más, algo que iba más allá de los guiones y las indicaciones del director. Y aquí es precisamente donde la historia se torna aún más interesante. Porque más allá de los sets de grabación, lejos de los focos y las cámaras, comenzaron a surgir una serie de rumores, especulaciones y una infinidad de pruebas que alimentaban la teoría de que Hande y Kerem eran mucho más que simples compañeros de trabajo. Sus interacciones en las redes sociales, esos comentarios juguetones y llenos de complicidad en las publicaciones del otro, esas miradas cómplices que se cruzaban en las entrevistas, las sonrisas tímidas y los gestos sutiles. Todo, absolutamente todo, parecía
Indicar que esa chispa que había surgido entre Eda y Serkan no se había quedado en el mundo de la ficción, sino que había trascendido al mundo real, encendiendo una llama que iluminaba cada uno de sus pasos. Y por supuesto los fanáticos, con su aguda percepción y su pasión inagotable, no tardaron en detectar estas señales, interpretándolas como las pruebas irrefutables de un amor que estaba floreciendo ante nuestros ojos. Fue un fenómeno global. En cada rincón del planeta donde se emitía Senkalkam, los fans se unían en una especie de campaña virtual, utilizando hashtags ingeniosos y compartiendo miles de fotos y vídeos que capturaban cada uno de esos momentos de complicidad entre Hande y Kerem. Se generó una energía colectiva tan poderosa, tan intensa, que parecía imposible que los protagonistas de esta historia no terminaran cediendo a la presión, o mejor dicho, al amor. Y finalmente el día que muchos habíamos estado esperando con ansias llegó como un regalo inesperado que iluminó nuestros corazones. Después de meses de especulaciones, de idas y venidas, de pistas sutiles y silencios que hablaban más que 1000 palabras, Hande y Kerem decidieron hacer oficial su relación. Fue un momento que quedará grabado en la memoria de todos los que seguimos esta historia con tanta emoción, como un instante mágico que confirmó lo que muchos ya intuíamos, que el amor que veíamos en la pantalla era, en realidad, un reflejo de lo que existía entre ellos en la vida real. Las redes sociales explotaron en un torbellino de alegría. Los titulares de prensa no hablaban de otra cosa, y la felicidad que se respiraba en el ambiente era palpable. Verlos juntos de la mano con una sonrisa que brillaba más que cualquier estrella, era la confirmación de que los sueños, a veces, se hacen realidad, y que el amor, en ocasiones, puede superar las barreras de la ficción para convertirse en una historia de la vida real. Y no solo los sueños de los personajes, sino los de los propios espectadores, que nos habíamos enamorado de esta pareja y deseábamos ver su amor florecer en la vida real. La noticia fue recibida con una alegría inmensa, como si todos hubiéramos sido partícipes de esa historia de amor, como si hubiéramos estado presentes en cada paso que daban, celebrando cada momento especial. Y es que en cierto modo, así había sido. La conexión que Hande y Kerem habían logrado crear con su público era tan profunda, tan intensa, que sentíamos que los conocíamos de toda la vida, que habíamos compartido cada risa, cada lágrima, cada momento de felicidad. Y su relación, a su vez, se había convertido en una especie de esperanza, en una confirmación de que el amor verdadero sí existe, y que a veces puede surgir de la forma más inesperada, sorprendiéndonos en el momento menos pensado. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande y Kerem nos regalaron momentos preciosos, instantes de felicidad pura que compartieron con el mundo a través de las redes sociales. Sus escapadas románticas a lugares paradisíacos, sus viajes por el mundo, sus gestos de cariño en público, sus sonrisas cómplices, sus miradas llenas de amor. Cada fotografía, cada vídeo, cada entrevista, era una prueba tangible de que su amor era genuino, sincero y sobre todo, muy fuerte. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca, y su influencia trascendió fronteras, llegando a inspirar a personas de todo el mundo, que veían en ellos el reflejo de un amor ideal. Era como si hubieran creado su propia burbuja de felicidad, un espacio mágico donde el amor y la alegría eran los únicos habitantes, y todos nosotros queríamos ser parte de esa maravillosa experiencia. Sin embargo, como suele ocurrir en las historias de la vida real, la felicidad no siempre dura para siempre. Después de un tiempo, como si el destino tuviera otros planes, empezaron a surgir rumores de crisis, de diferencias irreconciliables, de caminos que se separaban. Los fans que habían vivido la relación con tanta intensidad, con tanta pasión, se sintieron confundidos, tristes e incluso un poco traicionados. Y es que cuando una historia nos toca tan de cerca, cuando nos involucramos tanto con las vidas de nuestros ídolos, duele verla terminar, duele presenciar la ruptura de un amor que creíamos eterno. La ruptura fue confirmada poco tiempo después, dejando un vacío en los corazones de quienes habían apostado por este amor, de quienes habían creído en la magia de su conexión. La decepción era palpable y la pregunta que todos se hacían una y otra vez era, ¿qué había pasado? ¿Qué había provocado esta repentina separación? Las especulaciones no tardaron en aparecer, las teorías se multiplicaron, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se defendían bandos, se buscaban culpables y se intentaba entender lo incomprensible. Pero al final, la verdad es que solo Hande y Kerem conocen los verdaderos motivos de su separación, y quizás, esa es una historia que se quedará en el ámbito privado, en la intimidad de sus corazones. Una historia que nosotros, como espectadores, debemos respetar.
Lo que sí podemos afirmar con certeza es que a pesar de todo, el legado de Hande y Kerem sigue vivo. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, nos ha demostrado que la química entre dos personas puede ser algo mágico, algo que trasciende las pantallas y llega directamente al corazón, conectando a dos almas de una manera única e irrepetible. Y aunque su relación haya terminado, el recuerdo de lo que vivieron juntos permanecerá siempre presente en la memoria de quienes los admiramos y los seguimos, como una prueba de que el amor, incluso cuando termina, deja una huella imborrable en nuestras vidas. Y es que más allá de la relación romántica, Hande y Kerem son dos profesionales increíbles, dos artistas con un talento innegable. Su capacidad como actores es incuestionable, y han demostrado que son capaces de interpretar cualquier papel con una naturalidad y una pasión que cautivan al público, logrando conectar con los espectadores de una manera muy especial. Hande, con su belleza y su carisma, ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo, y su carrera sigue en ascenso, prometiendo nuevos y emocionantes proyectos. Kerem, con su personalidad arrolladora y su talento innato, ha demostrado que es uno de los actores más prometedores de su generación, un verdadero camaleón capaz de interpretar cualquier papel con la misma pasión y dedicación. Y es que más allá de sus vidas personales, ambos tienen un futuro brillante en el mundo del espectáculo, un futuro que estamos ansiosos por presenciar y celebrar. Por eso, aunque la promesa de amor que todos esperábamos ver hecha realidad haya tenido un final diferente al que soñábamos, no podemos dejar de admirar y reconocer el impacto que Hande y Kerem han tenido en nuestras vidas. Su historia nos ha hecho reír a carcajadas, llorar de emoción, soñar con un amor de película y sobre todo, creer en el poder del amor, incluso cuando éste parece imposible. Y al final, eso es lo que realmente importa. La capacidad que tienen las personas de conectar, de inspirar y de dejar una huella imborrable en nuestros corazones, transformando nuestras vidas de maneras inesperadas. Y es que la historia de Hande y Kerem nos enseña que la vida, al igual que una serie de televisión, está llena de giros inesperados, de momentos felices y de momentos tristes, de comienzos que nos llenan de esperanza y de finales que nos dejan un sabor agridulce. Pero lo importante es saber disfrutar de cada etapa, aprender de cada experiencia y seguir adelante con la misma pasión y la misma esperanza que nos hicieron enamorarnos de esta pareja tan especial, conservando en nuestros corazones el recuerdo de los momentos felices y aprendiendo de los errores. Ahora, si me lo permiten, vamos a reflexionar un poquito sobre todo lo que hemos hablado hoy. Hemos repasado la historia de Hande y Kerem desde sus inicios en Senkalkam, la química innegable que compartían en la pantalla, la efervescencia de su relación fuera del set, los momentos de felicidad compartidos y, por supuesto, la dolorosa noticia de su separación. Hemos visto cómo su amor nos hizo soñar con un futuro juntos y cómo su ruptura nos hizo reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, sobre la fragilidad del amor y sobre el poder que tienen las historias para impactar nuestras vidas, moldeando nuestras emociones y cambiando nuestra forma de ver el mundo. Y aunque su historia como pareja haya terminado, el legado de Hande y Kerem sigue más vigente que nunca. Su talento como actores, su conexión con el público, el impacto que han tenido en la cultura popular y sobre todo, el amor que nos inspiraron son innegables. Y por eso, hoy les rendimos un pequeño homenaje, un tributo a su historia de amor, a sus carreras profesionales y a todo lo que han representado para todos nosotros. Porque se lo merecen, porque su historia ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones, y porque al final, todos formamos parte de esta historia, ya sea como espectadores, como fans o como simples observadores, que fuimos testigos de una historia de amor que nos hizo soñar. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ha sido un viaje emocional, lleno de recuerdos, reflexiones y, por supuesto, mucha emoción. Y espero que les haya dejado un buen sabor de boca, que les haya inspirado a creer en el amor y que les haya recordado que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza. Como siempre, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este espacio, por dedicar su tiempo a escuchar mis historias y por compartir sus propias experiencias. Su apoyo, sus comentarios y su buena vibra son mi mayor motivación, mi gasolina para seguir creando contenido que les guste y que les haga reflexionar. Y por eso quiero invitarlos a que me dejen sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Qué momentos recuerdan con más cariño? ¿Qué reflexiones les ha dejado esta historia? ¿Hay alguna anécdota que les gustaría compartir? Me encantaría saber lo que piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí.
Y antes de despedirnos no puedo dejar de hacerles un llamado a la acción, una última invitación para seguir conectados. Si este vídeo les gustó, si les hizo reír, llorar, reflexionar o simplemente pasar un buen rato, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchísimos más contenidos interesantes, emocionantes y llenos de historias por contar preparados para ustedes. Así que no se pierdan ni un solo vídeo, no se desconecten de esta comunidad que cada día se hace más grande. Y como siempre les mando un abrazo enorme, les deseo un día fantástico, una semana llena de alegría y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y recuerden siempre que el amor, en todas sus formas, es la magia que hace girar el mundo.